Saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Cómo estás? Hola, Querelia, Fiorella. Hola, Stephanie, ¿qué tal? Muy bonito tu perrito. Hola, Alison, ¿qué tal? Hola, mi Leticia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer saludarla como siempre. Espero que se encuentre muy bien. ¿Qué tal, chicos? Bien, chicos, bienvenidos, bienvenidos. Una semanita más de historia, una semanita más cerca a tu tan ansiado ingreso, ¿ah? Que no falta nada, chicos, ¿ah? Ujú. Ya sabes tú, con todas las ganas, la actitud, con toda la tranquilidad posible, pero que has hecho una excelente preparación y pues lo único que queda es que ese sábado, domingo, pues poder lograr ese tan ansiado ingreso y poder ver tu tan ansiado también alcanzó vacante. Bien, muchachos, bienvenidos a una semana más de Historia Universal. Hoy día la vamos a romper en realidad. Son temas muy, pero muy bonitos. Vamos a hablar de temas muy constantes en examen de admisión. Y, perdón, me estaba olvidando de preguntarte. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Muy bien, chicos, lo máximo. Entonces, arrancamos, muchachos, arrancamos nuestra primera preguntita que dice lo siguiente. Francia era el estado absolutista más importante de Europa en el siglo XVII y parte del XVIII. ¿Alguien recuerda, chicos, por qué era el más importante? En el siglo XVII y XVIII, ¿el reinado de quién estuvo? ¿Alguien recuerda, chicos, qué reinado tuvo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Si no te acuerdas, no hay problema, ¿eh? Pero necesito saber si es que sí se acuerdan o no. Chicos, recuerden por favor de que el reinado, ¿bien? El reinado de Luis XIV, muchachos. Luis XIV, un reinado importante, ¿no? Que hizo que Francia creciera, se expandiera, ¿no? Lograra pues consolidar el estado absolutista, ¿no? ¿Alguien recuerda su frase? Una frase, muchachos. Su frase de Luis XIV. ¿Nadie se acuerda? Esa es la frase, chicos, que ustedes tienen que... Claro, pues Alessandra, es la frase que ustedes tienen que aplicar ya el día que tengan su enamorado o su enamorada. Pues. El Estado soy yo, ¿no? El Estado soy yo, chicos, ¿ah? Claro, pues nada pasa por... Acá nada, no hay democracia. El Estado soy yo, ¿no? Y obviamente, muchachos, de que Francia pues tuvo un gobierno absolutista, ¿no? Con unas medidas proteccionistas. Recuerda que ahí destaca el ministro Colbert, ¿no? Participó Francia también en la Guerra de Sucesión Española, teniendo una presencia clara en Hispania, ¿no? En la península ibérica, en lo que es España, ¿no? Y recuerda que los reyes Borbones también llegaron a Francia y fue un apogeo en Francia, ¿no? Fue un apogeo de Francia. Bien, dice, sin embargo, la guerra de los 7 años la perjudicó gravemente al perder una buena parte de sus colonias. Sí, bueno, la guerra de 7 años es una guerra que desgasta económicamente a Francia, ¿no? Una guerra que es una guerra disputada con Inglaterra, ¿no? Y es también consecuencia o causa, mejor dicho, para las 13 colonias, ¿no? Recordemos de que cuando Inglaterra termina esta guerra de 7 años, Inglaterra lo que hace es cobrar, subir los impuestos, ¿no? Cosa que va a ser perjudicial porque al fin y al cabo va a terminar peleándose con las colonias americanas, ¿no? Le perjudicó gravemente al perder una buena parte de sus colonias. Años después, el país galo apoyó la independencia de las 13 colonias americanas, aumentando los problemas económicos. En ese contexto, antes del estallido de la Revolución Francesa, el rey Luis XVI intentó realizar reformas económicas que tenían como objetivo, ya chicos, debes recordar esto. Mm, La historia, bajo la herencia del primogénito, era una moneda al aire, ¿no? Porque podría ser que te tocaran buenos reyes, como podía ser también que te tocaran reyes muy mediocres, ¿no? Y la Francia más picante de los últimos años, la Francia así más peligrosa, más conflictiva de los últimos años, le tocó a Luis XVI, ¿no? Y Luis XVI, pues chicos, era un rey que no dio talla, pues muchachos, ¿no?
un rey en realidad que no había hecho mérito necesario para ser llamado rey, un rey que no demostró, ¿no? Y que por el contrario va a terminar haciendo pues una serie de errores políticos, ¿no? Cálculos políticos muy malos, ¿no? Y por ende la revolución va a estallar, ¿no? Recuerden de que Luis XVI tenía un consejero, ¿no? Un ministro de Economía importante, ¿no? ¿Alguien recuerda quién era ese consejero? Necker, muy bien, Brigitte, claro, Necker, ¿verdad? Muy querido por la gente, ¿no? Necker era un personaje muy querido por la gente, ¿no? Y Necker le propuso, no, bueno, Necker se dio cuenta de que si no se hacía algo, el estallido popular iba a darse en algún momento, ¿no? Recuerden que los grandes ideólogos de esa revolución son los burgueses, ¿no? La clase burguesa. Ten mucho cuidado porque la burguesía también tenía un plan político para ello, ¿no? Bien, entonces de esta forma, muchachos, la Necker le dice, ¿no? Que tenga que hacer cambios. Y la propuesta fue, pues, intentar quitarle o hacer posible de que todos paguen los impuestos, ¿no? Este es el objetivo, que todos paguen, ¿no? Y por eso se convocan los estados generales, ¿no? Los estados generales es un intento de diálogo para llegar a un acuerdo y no tener, pues, problemas con la población, con el tercer estado, ¿no? ¿Y qué pasó? En los estados generales, el pueblo llevó mayor cantidad de gente, el pueblo llevó mayor cantidad de representantes y pues creyó en realidad que iba a salir victorioso en los estados generales. Pero ahí se va a dar el problema del voto, pero previo a eso, ¿no? Previo a eso, ¿cuál era la postura del pueblo? El pueblo que decía que como Francia estaba mal, era necesario que todos paguen impuestos, ¿no? Mientras que la nobleza y el clero defendían, pues, la figura de su privilegio y el no querer cambiar, ¿no? Ese modelo, el status quo que había en Francia, ¿no? Por eso ellos decían que en casos de crisis, la mayoría, lo que era la mayoría, que era pueblo, ¿no? Tanto burguesía como campesinado y obreros, tenían que pagar, ¿no? Bien, chicos, ¿han recordado un poco sobre esto o no? ¿Sí? ¿Han recordado? Muy bien, chicos. Entonces, ¿cuál sería la clave aquí? Dentro de las reformas económicas que tenían como objetivo, qué reforma económica tuvo, muchachos? ¿Qué objetivo tuvo la reforma económica de NEC? ¿Alguien sabe, chicos? Claro, suprimir los privilegios fiscales de la nobleza del clero, pues claro, esa era la propuesta, ¿no? Esa era la propuesta, suprimir ello, ¿no? Acabar, pues, con los privilegios de ellos, pues, ¿no? De la nobleza y del clero, ¿no? Muy bien, chicos. Al final y al cabo, no se llegó a dar, ¿no? Al final y al cabo, esa propuesta terminó fracasando, ¿no? No se llegó a dar. Y no se llegó a dar, muchachos, porque bueno, políticamente el Luis XVI terminó haciéndole caso a sus consejeros, pues, ¿no? A la gente de la nobleza del clero, ¿no? Chicos, seamos también muy sinceros que nunca antes en la historia el pueblo había pues acabado con su rey, ¿no? Nunca lo había capturado, ¿no? O sea, no había pasado todavía, ¿no? Pero por eso es que va a verse Luis XVI va a subestimar mucho la fuerza, pues, de su gente, ¿no? Muy bien, chicos. Ujú. Muy bien. ¿Todo claro con esta pregunta? Muy bien, chicos. Perfecto. Siguiente, muchachos. Dice, lee atentamente y responde. Marchemos, hijo de la patria, que ha llegado el día de la gloria. El sangriento estandarte de la tiranía está ya levantado contra nosotros. ¿No oís bramar por las campiñas a esos feroces soldados?
pues vienen a degollar a nuestros hijos y a nuestras esposas. Esta estrofa de la Marsellesa, ¿no? Bueno, la Marsellesa ha sido elegida como la, el himno más hermoso del mundo, ¿no, chicos? ¿Sabían eso ustedes? ¿Sabían ustedes, chicos? Bien, chicos. Sí sabían, ¿verdad? Que eran bien. Y siempre hay una pugna, pues, por cuál es el segundo himno más hermoso. Pues, ¿no? Algunos dicen que es el del peruano, ¿no? El del Perú, ¿no, chicos? Bien. Ahora, eso es lo que muchachos se va a dar, ¿no? Ujú. Ahora, dice, este trofeo Mercedes hace referencia a qué? ¿A qué hace referencia, muchachos? ¿A quién, chicos? Dedo. A la, a los girondinos y se batiendo contra Robespierre. No, ¿ah? No, 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 no. No, chicos, ¿ah? A mí me suena más a que vienen dice, el sangriento arte de la tiranía viene contra nosotros, dice, ¿no? A degollar a nuestros hijos y a nuestras esposas. O sea, a mí, por lo que yo puedo leer, me hace referencia a un pueblo extranjero. Porque llama a los franceses a que se unan, ¿no? Marchemos, hijos de la patria, o sea, llaman a los franceses. Que ha llegado el día de la gloria, ¿no? El sangriento estandarte de la tiranía está ya levantado contra nosotros. Claro, la tiranía, que eran los que querían imponer de nuevo el absolutismo, ¿no? No oís bramar a las campiñas, a los feroces soldados, ¿no? Pues viene a degollar a nuestros hijos, claro. La marsellesa, primero que nada, debes recordar, muchachos, que aparece en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? En la etapa de la Asamblea Legislativa. En la etapa cuando ya se había aprobado una constitución, la etapa cuando ya Francia, ya se había dado la toma de la Bastilla y todo eso, ¿no? Entonces, aquí, chicos, la clave es la de la guerra de Austria contra Francia revolucionaria, pues, ¿no? Que ellos son los que se oponen, ¿no? Ujú. Ellos son los que se oponen. Ahora, el porqué de Austria y posteriormente Prusia a oponerse a la revolución era sencillo, pues, chicos. La revolución francesa podía traer como problema, ¿no? El que todos los demás pueblos, todos los demás estados se se impulsen, ¿no? Que se comience a impulsar estos movimientos. Por eso es de que los prusianos y los austriacos, sobre todo los austriacos, querían acabar completamente con este tipo de movimientos, ¿no? Por eso es que se forman luego las coaliciones, ¿te acuerdas, verdad? Las coaliciones contra Francia, ¿no? Porque claro, la idea de los reyes cercanos a Francia era pues que si estas ideas seguían creciendo y la revolución no se detenía, podría traer consigo problemas. Muy aparte también de que María Antonieta era austriaca, ¿no? Claro, ella era de la Casa de Austria, ¿no? Y se habla pues de que Luis XVI le pidió el apoyo, ¿no? A estos reyes, ¿no? A Austria y a Prusia para que llegaran pues y pusieran fin al conflicto, ¿no? Razón por la cual luego lo acusan de traición a Luis XVI, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Muy bien, chicos. Clave de la 2 dedito, bien, dedito. Bien, siguiente pregunta. Uy, esta foto, esta pintura, mejor dicho, es bonita, pues chicos. Bien, esta es bonita, ¿no? Era un partidario de la revolución también quien termina siendo asesinado, ¿no? En su bañera, ¿no? Desde la invención de la imprenta en el siglo XV, el acceso a la información se vio facilitado para las élites europeas. En el siglo XVIII, los intelectuales fomentaron la libertad de prensa, independiente del Estado, que sea crítica. No había libertad de prensa, chicos. ¿Quién controlaba la prensa? ¿Quién controlaba la prensa? O sea, ¿quién controlaba la imprenta, mejor dicho? ¿Quién, chicos? ¿Quién controlaba las imprentas?
¿Alguien recuerda? El rey, pues chicos, la corona controlaba las imprentas. O sea, ¿tú crees que el rey va a permitir que se publiquen libros en contra de él? Por eso, pues, no había libertad no había libertad de prensa. Por eso es que la Ilustración plantea eso, ¿no? Porque o sea, la Ilustración es un movimiento que critica el antiguo régimen, pero, o sea, si no tenía imprentas, o sea, ¿cómo ibas a hacer? Por eso es que muchos de los documentos que eran expuestos eran pasquines, ¿no? Eran folletos, ¿no? Que se iban dando, ¿no? La Revolución Francesa mostró señales de cierta libertad para la prensa. A continuación, se muestra un influyente líder jacobino, uno de los propagandistas más importantes de la Revolución Francesa. Ya, chicos, ¿quién es este personaje? Con su periódico, cuyo contenido era de orientación radical. Ese es Marat, chicos. Claro, ese es Marat, ¿no? Y y su periódico, pues, El Amigo del Pueblo, ¿no? Fue asesinado, chicos. Ya en un momento la revolución se salió de control, pues chicos, ¿no? La revolución se salió de control. Sobre todo se salió de control, muchachos, en la época de Robespierre, ¿no? Porque la revolución tenía como objetivo, pues, acabar con con ese sistema absolutista, ¿no? Este sistema, pues, desigual, ¿no? Y cuando llegó, muchachos, la época de Robespierre, Robespierre empezó a meterle guillotina a todo el mundo, ¿no? 40.000 franceses muertos en esa época. ¿Y por qué? Porque obviamente él decía de que aquella persona que se oponía a la revolución era enemigo, ¿no? Bueno, o criticaba a su gobierno era enemigo, ¿no? Y aquí pasó eso, pues, ¿no? Que Robespierre empezó bueno, a juzgar, ¿no? Y terminó condenando pues a muerte a muchos franceses, ¿no? Sea, es que Fernández tenía un problema, tenía el problema interno y también tenía el problema externo, ¿no? Bajo esa lógica, Robespierre dice, nadie se puede oponer a mí, ¿no? A lo que yo digo, porque si se opone a lo que yo digo, es enemigo de Francia, ¿no? Bien, chicos. Y bueno, uno de los jacobinos importantes que también mata, que muere, ¿no? Y que le asesinan en realidad es Robespierre. Perdón, es Marat, ¿no? Y su obra, pues, El amigo del pueblo. ¿Bien? Bien, muchachos. Ujú. Cinco. A continuación se muestra la representación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento que fue aprobado por la... Vea, chicos, ¿dónde fue aprobada la Declaración de los Hombres del Ciudadano? Es uno de los grandes legados de la revolución para el mundo. Es, es este, se hacía, en este debería ser, ¿no? En este se hacía universal la aplicación de los derechos, con excepción de... Ya, muchachos, cuando se da la toma de la Bastilla, el 14 de julio del año 1789, día importante para mí, no por Francia, sino porque ese día nació mi hermana, el 14 de julio, este, Francia agarró y se fue a la Bastilla, ¿no? Se fue con todo. Ya había un impulso, ¿no? Que era el que habían pues sacado a Necker, ¿no? Lo habían sacado a Necker. Entonces, ese día, muchachos, Francia, el pueblo francés tomó, ¿no? Tomó la Bastilla, que era el símbolo de la época feudal, de la época absolutista, ¿no? De la época medieval, ¿no? Porque era una prisión la Bastilla. Pero con todo ese malestar de ciudadanos armados en Francia, ¿no? En las ciudades francesas, empezó también a verse cierto radicalismo. Ese radicalismo fue interpretado o fue comandado, mejor dicho, por los Anculox. Empezaron los saqueos, ¿no? Empezaron pues los desastres, y esto preocupó mucho, chicos, a preocupó muchísimo, mejor dicho, al gobierno, ¿no? A los propios revolucionarios. Por eso tenían que dar algo para que la gente se calmara. Tenía que darle algo para que diga, mira, aquí está lo que ustedes están pidiendo, ¿no? Y así un poco tranquilizar
el entusiasmo de personas que querían un cambio en ese mismo momento. Y eso ocurrió, chicos, en la Asamblea Constituyente, ¿no? En la Asamblea Constituyente. Las personas que no formaban parte de los derechos del hombre, del ciudadano, eran las mujeres, pues, ¿no? Las mujeres no formaban parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ven? Tampoco, muchachos, los esclavos. Así que la clave aquí es la B, chicos, ¿ah? La B. Ujú. Ahí está, muchachos. ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Muy bien, muchachos, excelente. Continuamos. 5. ¿Qué marcamos en la 5? ¿Qué marcamos en la 5, queridos amigos? El imperio formado por Napoleón buscó expandir la influencia francesa y consolidar las reformas liberales impulsadas por la Revolución Francesa. Así como la hegemonía continental, antes, ante tales ambiciones, Francia encontró férrea oposición de Inglaterra, estado que financió las coaliciones contra el imperio francés. Es por ello que Napoleón aprobó el Decreto de Berlín. Bien, chicos, ¿qué marcamos acá en la 5? ¿Qué marcamos, chicos, en la 5? Dona, dice. Ujú. Bien, muchachos, a ver, recuerden por favor de que Francia, si bien es cierto, tenía un imperio, un ejército muy poderoso, ¿no? Muy poderoso de manera terrestre. Napoleón había logrado vencer a varias coaliciones. Ya para este momento, Napoleón ya había vencido pues a tres coaliciones. Es más, había tenido un tremendo triunfo en la batalla de Austerlitz, ¿no? La batalla modelo, también llamada la batalla de los tres emperadores, ¿no? Donde Napoleón ya en su época imperial, ¿no? Había derrotado pues al rey de Austria y al de Rusia también, ¿no? Entonces, Napoleón, ¿no? Así como había tenido éxitos militares de manera terrestre, también había caído en enfrentamientos navales. Y Napoleón había sido vencido en el combate, perdón, de Trafalgar, ¿no? Entonces, aquí queda algo muy claro, ¿no? Que, que Francia, ¿no? Francia, si bien es cierto, era fuerte de manera terrestre, no podía aún contra el poderío inglés que tenía pues en el mar, ¿no? Por esa razón es que Napoleón lanza el famoso bloqueo continental, muchachos. El bloqueo continental, muchachos, lo que decía era que se prohibía el comercio con Inglaterra, ¿no? De esta manera Inglaterra iba a ser golpeada económicamente, ¿no? Pero recordemos de que esto al final y al cabo no fue así, ¿no? Y no fue así porque hay algunos estados que se opusieron a eso, ¿no? ¿Alguien recuerda cuál fue el estado que se opuso al bloqueo continental, al famoso decreto de Berlín? Portugal. Portugal, muy bien, excelente. Portugal le dice que no. Y por eso es que Napoleón va a enfrentarse a Portugal, ¿no? Y ahí invade Portugal y de Yapa también recuerda que invade España, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos.
¿De cuál sería la clave acá? ¿Cuál sería la clave acá? Sí, claro, acá sería la D, ¿no? Empezó el bloqueo continental que prohibía la entrada de británicos a Europa, ¿no? Y luego Rusia también se opone al bloqueo, ¿no? Rusia luego termina, pues en este caso, aceptando también el comercio con Inglaterra, ¿no? Y con esto Francia va a ir pues a tener problemas con Rusia, ¿no? Y luego va a terminar siendo vencida, ¿no? Bien, muchachos, clavecita de las 5 dedo. Ujú. 6, ¿qué marcamos en la 6? A ver, ¿qué marcamos, muchachos? Elefante. Ujú. Dice. La Revolución Francesa es uno de los hechos más relevantes de la historia universal. Es el evento que marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la contemporánea. El orden político que había creído Keller, autor de la visión tradicional de la historia, había caído, donde pasó a un régimen democrático y republicano que a través de los años se iría instaurando en Francia, en Europa, perdón, y en gran parte del mundo. Sobre el hecho histórico en mención sería la alternativa que contenga solo las consecuencias sociales. Ujú. Consecuencias sociales, muchachos. Ujú. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Implantación de la reforma agraria y los derechos feudales, abolición de las corporaciones gremiales y los estamentos, eliminación de títulos nobiliarios y colbertismo, supresión de privilegios estamentales y la servidumbre, y establecimiento de la democracia liberal. Bueno, la E no podría ser para nada porque es político, ¿verdad? Mm. El colbertismo también es algo político, ¿no? Perdón, es algo económico. Corporaciones gremiales es algo económico, ¿no? Y reforma agraria es también algo económico, aunque la reforma agraria no está aquí todavía, ¿no? La reforma agraria es del siguiente siglo. Así que la clave, chicos, efectivamente es la de supresión de privilegios estamentales, obviamente, y servidumbre, ¿no? Aunque eso duró poco, ¿no? Eso se fue consolidando después todavía, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando cuando Napoleón fue vencido en Waterloo? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó una vez que Napoleón fue vencido en Waterloo? ¿Qué pasó, muchachos? Oh, póngame en el chat. ¿Qué pasó después que Napoleón fue vencido en Waterloo? Y que va a ser encerrado pues en la isla de... o exiliado, mejor dicho, en la isla de Santa Elena. ¿Qué va a pasar? La restauración de la monarquía. Muy bien, excelente, hijita. La restauración de la monarquía, perfecto. Y recuerden de que esa restauración, ¿no? Esa restauración se va a brindar en dos momentos, ¿no? Primero en el Congreso de Viena, que hay dos reuniones, una en Leipzig, una, perdón, en Viena, cuando se va a dar la batalla de Leipzig, ¿no? Después de la batalla de Leipzig, perdón, y luego la que se reúnen después de Waterloo, ¿no? Y vuelven a imponer en Francia un gobierno autoritario, ¿no? El gobierno, muchachos, de los Borbones, ¿no? Los Borbones regresan al trono francés. Por un tiempo corto, ¿no? Porque Carlos X va a terminar, pues, teniendo problemas y lo van a terminar sacando, ¿no? En la famosa Revolución de 1830, ¿no? Bien, muchachos. ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Estás recordando? ¿Sí? ¿Hasta aquí estás recordando? A ver, a ver, a ver. ¿Sí o no? A ver, ponme. Somos aquí 29 en el aula, sin contarme a mí ni a la Miss
Leticia, seríamos 27. ¿Todo bien, chicos? Perfecto, esa es la actitud, ¿va? Todos tenemos que estar acá. Bien, muchachos, 7. Dice, tras la caída del Imperio Napoleónico, se llevó a cabo una reunión entre noviembre de 1814 y junio de 1818. En la capital del Imperio Austriaco, ya, creo que eso está sencillo, ¿no? Está claro que ese lugar es Viena, ¿no? Es lo que dijo hace un rato su compañera, ¿no? La restauración se hizo en Viena. ¿Cuál es el objetivo del Congreso de Viena, chicos? ¿Cuál fue el objetivo del Congreso de Viena? Ya está bien que se habla, pero ¿cuál es el objetivo del Congreso de Viena? No tanto, ¿ah? O sea, el objetivo del Congreso de Viena fue restaurar el mapa, restaurar el tema del mapa político en Europa. Porque ¿quién había ganado demasiado espacio? ¿Quién había obtenido demasiado? Francia. Francia, pues claro. A ver, menciónenme posiciones que había tomado Francia. Francia, por ejemplo, había invadido España, Portugal, ¿no? Había acabado con el Sacro Imperio Romano Germánico, le había quitado territorio a Austria, ¿no? O sea, Francia se había expandido bastante, ¿no? Y tenía muy, muy fuerte el control. Más aún todavía que cuando Napoleón se expande, también se expanden las ideas. Las ideas revolucionarias también se logran expandir, ¿no? Y es por esa razón de que cuando acaba esto, las monarquías dicen, no, no, tenemos que mantener el orden, ¿no? Y por eso es que primero lo que hacen es restaurar el mapa de Europa, ¿no? Representantes de casi la totalidad de estados europeos en el Congreso de Viena. Oye, acá te decía la respuesta, ¿eh? En la capital del Estado, Viena. Representantes de casi toda la totalidad en el Congreso de Viena. Acá estaba, ¿no? Bajo la dirección de Austria, Prusia, Rusia y Francia e Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, ¿no? Y Gran Bretaña. Se tomaron acuerdos que definieron el nuevo orden de Europa. Claro, esa es la intención, ¿no? Poner un nuevo orden en Europa. Así los grandes vencedores establecieron expresamente principios como el de asegurar el respeto a los reyes despojados de sus tronos por Bonaparte, lo que representó el principio de legitimidad, pues claro, ujú. El principio de legitimidad, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos, claro, el principio de legitimidad. Muy bien. Mira, y esta fue una pregunta de admisión, ¿no? Ah, no, de la presa San Marcos, ¿no? ¿Qué opinas de esta pregunta de admisión de la presa San Marcos, muchachos? Está sencilla, ¿no? De todas maneras, yo estoy seguro de que aquí en Savia tenemos más level, pues chicos, más level. O sea, si tú haces el material de Savia, estate seguro, pues, de que vamos a tener muy buen éxito en el examen de admisión, ¿ah? Bien, muchachos. 8. El Congreso de Viena, dirigido por Clement von Metternich, claro, canciller del Imperio Austriaco, Metternich, ¿ah? Buscó restaurar las monarquías europeas y reordenar el mapa de Europa, ¿correcto? Señala el valor de verdad de los principios que la restauración que planteaba este Congreso. Ujú. Muy bien, muchachos. Los principios de la restauración eran tres principales, ¿no? Eran tres principios importantes, ¿no? Bien, eso era lo que planteaba pues la famosa restauración, ¿no? Estaba buscada, muchachos, bajo la figura de que tenían que, que volver a lo que era antes, ¿no? Estaba el principio de legitimidad, por ejemplo, ¿no? Que no era posible la paz sin un monarca, ¿no? No era posible la paz sin un monarca, ¿no? Elegido. El intervencionismo también, ¿no? Cada potencia, chicos, es responsable de mantener el orden, ¿no? El orden internacional. Y también la solidaridad, pues, chicos. Los congresos serán los árbitros para en problemas internacionales, ¿no? Ahí está, muchachos. Bien, muchachos. Entonces, ¿cuál sería la clave acá?
La B. Ya, muy bien, la B dice. No es posible la paz sin un monarca legítimo no constitucional. Sí, pues no, no constitucional, ¿no? O sea, siguen habiendo reyes, ¿no? No hay constitución, ¿no? Muy bien. Claro, esto es verdadero. Cada potencia es responsable de mantener el orden internacional. Verdadero, pues claro. Tolerancia a las diferencias, tendencias políticas como liberalismo, socialismo. No, falso, pues no, falso. Falso, pues recontra falso. Promoción de la libertad de prensa, no, tampoco, no, tampoco, constitucionalismo, bueno, esas son ideas de la ilustración, pues chicos, claro, eso no, no tiene nada que ver. La restauración lo que buscó es volver a poner lo que estaba antes de la revolución. Es como decir que si ese borrón y cuenta nueva, pues chicos. Pues te pregunto, ¿es posible que se dé el borrón y cuenta nueva? No, pues. No, no era posible, chicos. Francia y Europa ya habían vivido un proceso liberal, ¿no? Un proceso de ideas, ¿no? Un proceso que se había construido a partir de ideas revolucionarias, ¿no? Era cuestión de tiempo que en algún momento la población vuelva a querer lo que estaba antes de la revolución, o sea, lo que estaba en la revolución. O sea, no podías tú decir, ya, acá se acabó y listo, ¿no? No. Por eso que estallan revoluciones en el siguiente siglo. En el 1830 y la de 1848. Muy bien, muchachos. Efectivamente, la clave de la 8 es la B. Ujú. Muy bien, muchachos. ¿Ah? Excelente. Siete preguntas, 9. ¿Qué marcamos en la 9? Bien, muchachos. La D. Ujú. Las revoluciones liberales fue un proceso por el cual las burguesías buscaron recuperar el poder basado en los principios del liberalismo, en oposición al sistema conservador. La Revolución del 30 en Francia tuvo como causa detonante. Ya, chicos, repasito de la Revolución del 30, ¿te parece? Repasito de la Revolución del 30, ¿verdad? Bien. Francia, muchachos, había restablecido, pues, el tema del absolutismo, ¿no? Había vuelto un rey, Borbón, ¿no? Carlos X se había establecido ahí, ¿no? Gobernó un tiempo, ¿no? Gobernó Y pues en realidad él era un rey absoluto, pues chicos, era un rey absolutista, ¿no? Solamente bueno, se le había brindado para evitar pues problemas ciertas condiciones, ciertos favores a la burguesía, bueno, no favores, ¿no? Sino ciertas libertades a la burguesía, ¿no? Pero eso poco a poco se fue acabando. Entonces, muchachos, en el año 1830 se aprueban las ordenanzas de San Cloy, ¿no? Las ordenanzas de San Cloy. En esas ordenanzas, muchachos, o también en esas ordenanzas de San Cloy, muchachos, recuerden de que se dan algunas opresiones hacia la gente, ¿no? Como por ejemplo, se censuró la prensa, ¿no? La prensa fue censurada en estas leyes. Se cerró también la Cámara de Diputados, o los representantes de la gente. Y además también se empezó un límite en el derecho al voto, ¿no? Entonces es por esa razón de que los burgueses van a irse con todo, ¿no? O sea, van a agarrar y van a incomodarse, ¿no? En las famosas jornadas gloriosas. No sé si te acordás las jornadas gloriosas. 27, 28, 29 de julio, ¿no? Las jornadas gloriosas. Y aquí destaca una imagen muy icónica, ¿no, muchachos? La famosa imagen, muchachos, de la madre patria, ¿no? De la patria, con el seno descubierto, muchachos, yendo pues bueno, ahí también está el pueblo, ¿no? Están los obreros también, ¿no? Está el obrero, están los estudiantes, está la burguesía, ¿no? Esta imagen muy conocida.
¿Qué es este de acá? Te lo voy a poner, chicos. Te voy a poner esta imagen, ¿ya? Ujú. Acá está esta pintura. Ujú. Pasa. Esta pintura, chicos. Esta es la pintura de esta revolución. La gente lo confunde, ¿verdad? La gente cree que esta pintura, la gente de verdad cree, chicos, que esta pintura es es parte de la Revolución Francesa. Cree de verdad que es parte de lo que fue Francia, ¿no? De la Revolución Francesa, perdón, pero no, no, chicos. Esta pintura no fue de la Revolución Francesa, fue de la Revolución del 30, ¿no? Una pintura hecha directamente, muchachos, y que representaba pues esta famosa revolución, ¿no? Ujú. Bien, muchachos. ¿Está claro hasta ahí? Se iba recordando, ¿verdad? Ya. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó, muchachos? Lo que pasó fue que cuando se dan las tres jornadas gloriosas, ¿no? Las tres jornadas de 27, 28, 29 de julio, ¿no? El rey abdica en realidad, ¿no? El rey Carlos X abdica, termina abdicando. Y en el momento en el que abdica, la, los dirigentes políticos terminan poniendo pues un tipo de gobierno donde sigue estando la figura del rey, pero va a haber cierta participación política de la gente, ¿no? Ellos ponen una monarquía constitucional, ¿no? Bajo un término conocido, ¿no? El rey reina y pero no gobierna, ¿no? Y ponen a un burgués en el trono. ¿Alguien recuerda quién es el burgués que está en el trono? A ver. Claro, ¿verdad? Luis Felipe primero, ¿no? El rey burgués, pues muchachos, claro, el rey burgués, ¿no? Y él va a gobernar del 30 al 48, ¿no? Donde lamentablemente la revolución vuelve a estallar, ¿no? Ujú. Bien, muchachos, ahí está. Entonces, la clave aquí es la D, ¿no? Quiero contar un poquito más sobre esta revolución, aprovechando la pregunta que está, creo yo, sencilla, para poder recordar algunas cosas más. Y una cosa también de que debes recordar, chicos, es de que en esta etapa, pues, de revolución, no solamente quedó todo en Francia, ¿ah? Las cosas se fue para otras regiones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bélgica, ¿no? Bélgica se va a rebelar o se va a sublevar ante los Países Bajos, ¿no? Se va a sublevar ante los Países Bajos y va a lograr su autonomía, ¿no? Autonomía que va a implicar, ¿no? Que Bélgica se cree como nación bajo una figura, ¿no? Bajo una figura de que Bélgica podía existir siempre y cuando sea un país neutro, ¿no? O sea, que no podía invadir a nadie, ni tampoco la podían invadir, ¿no? Cosa que se va a romper cuando Alemania, el Imperio Alemán, la invada, pues, previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahora, perdón, previa, no, durante la Primera Guerra Mundial. Y otro lugar de rebelión fue, muchachos, fue Polonia, ¿no? Polonia quería separarse, emanciparse de Rusia, ¿no? Y Rusia para ese momento todavía era fuerte, ¿no? Le va a dar una masacre, chicos, ¿ah? Le va a dar una masacre y con eso, pues, Polonia va a ser sometida, ¿no? Muy bien, chicos, ahí está.
Bien, chicos, ¿hasta aquí todo claro? Ujú. Muy bien, muchachos, excelente. Muy bien. Siguiente pregunta, 10. La Revolución de 1848, también conocida como la Primavera de los Pueblos, ya esta revolución es más también se logra expandir, ¿no? No solamente se queda en Francia, ¿no? Sino que va a replicarse en varios pueblos, ¿bien? Dice. Fue una serie de revoluciones republicanas que se dieron en varios países de Europa, incluyendo Francia, Alemania, Italia y el Imperio Austriaco. Estas revoluciones fueron impulsadas por una combinación de factores económicos, sociales y políticos, entre los cuales tenemos las malas cosechas y la crisis industrial y el comercio que agravó la inestabilidad. Ya, eso sí es verdadero, ¿no? Hubo malas cosechas, pues, muchachos. Hubo malas cosechas durante esa época, ¿no? Malas cosechas, muchachos, que llevaron pues a que la gente esté enojada, ¿no? A que la gente se encuentre en miseria, ¿no? Una miseria por parte del proletariado, ¿no? El proletariado vivía mal, ¿no? Sí saben qué es el proletariado, ¿verdad? Creo que no, creo que no. No te puedo yo... no, creo que sí sabes, ¿no? Proletariado es la gente obrera, la clase obrera, ¿no? Y claro, pues las malas cosechas conllevaron pues también a la escasez pues del pago, del trigo, ¿no? Y esto obviamente agudizó la crisis, ¿no? Muy bien. La falta de reformas políticas y oposición al voto censitario de Francia, claro. También es verdadero. Claro, lo que la gente quería era voto universal, ¿no? Pero, o sea, hay que también tener en cuenta que Luis Felipe primero, el rey burgués, era un rey burgués, pues muchachos. Y la burguesía tenía ciertos intereses también, ¿no? O sea, no, la burguesía no podía agarrar y no podía agarrar la burguesía y dar voto universal porque eso era también darle pues ciertas condiciones al proletariado, ¿no? Al obrero. Y además también de que si le da el voto a todos, eso generaba pues que no que no ellos controlen el poder, ¿no? Porque si todos votan, significa de que ahora el obrero, que es mayoría, va a poder elegir al gobernante, ¿no? Por eso es que el rey Luis Felipe primero lo que buscaba era pues mantener pues el voto censitario, ¿no? Las ordenanzas de San Cloy, aprobadas por el monarca Luis Felipe primero. Las ordenanzas de San Cloy no son de ellos, pues muchachos. La ordenanza de San Cloy es del rey Carlos X, ¿no? Así que esto es falso, bueno, ¿no? La ordenanza de San Cloy es falso. El surgimiento del gobierno provisional de la Segunda República Francesa. Te está hablando de las causas y esas consecuencias, ¿no? Cuando cae el rey burgués, ¿no? Cuando cae el rey burgués, mm, se forma pues un gobierno provisional y luego surge la Segunda República Francesa, ¿no? Que va a terminar generando el Segundo Imperio Napoleónico, ¿no? Porque va a volver el rey, o sea, va a llegar un Napoleón, ¿no? Sobrino de Napoleón, que va a ser Napoleón III, ¿no? Bien, muchachos, así que esto también es falso, porque te está preguntando por los factores, o sea, las causas que provocaron esto, ¿no? No te está hablando no te está hablando, muchachos, de lo que generó esa revolución, sino te está preguntando sobre lo que, lo que provocó esta revolución, ¿no? O sea, no la consecuencia de esa pregunta, sino la causa, el factor que desencadenó esto. Y el surgimiento de la Segunda República Francesa es una consecuencia. Ujú. Bien, chicos, así que la clave aquí sería uno y 2, ¿bien? Uno y 2. Bien, chicos, hasta aquí hay alguna pregunta, duda, consulta, algo que no esté claro.
Ujú. Qué bueno, chicos, qué bueno. Muy bien, muchachos. Continuamos entonces. Pregunta número 11. Ya te es una pregunta de examen de admisión, muchachos. Y como te voy a repetir, las preguntas de examen de admisión no son tan complicadas, chicos, ¿ah? O sea, las preguntas de examen de admisión son preguntas que, sí, claro, tienen su nivel, ¿no? Pero no es que nos deba asustar, ¿no? A ver, dice, los cambios ocurridos en Europa desde el siglo XVIII provocaron el surgimiento de diversas corrientes, pensamiento político que influenciarían sobre el desarrollo del siglo XIX. De acuerdo con lo anterior, marca una alternativa que relaciona correctamente las ideologías con sus características. Rechaza el sistema capitalista, destacando el aspecto comunitario. Se sustenta en la libertad, en la defensa de la libertad individual y la igualdad ante la ley. Busca mantener el orden establecido oponiéndose a todo cambio radical. Promueve la abolición del Estado y de toda forma de autoridad y organización. Muy bien, a ver. Rechaza el sistema capitalista destacando el aspecto comunitario. Me parece que estamos en el socialismo, ¿verdad? El socialismo, muchachos, era lo que plantea el socialismo era justamente el que el tema de la propiedad privada, ¿no? El tema del, de concentrar la riqueza en unos cuantos, ¿no? Había traído pues este problema, ¿no? Había marcado mucho más la desigualdad, ¿no? Entonces, por esa razón es de que la gente que nació en el socialismo, que vivió el socialismo, pues sentía que eso era injusto, ¿no? Entonces, por esa razón es que el socialismo toma fuerza. El socialismo es un movimiento obrero, recuerda, ¿no? Surge del proletariado, ¿no? Entonces ahí el obrero vivía con condiciones complicadas, ¿no? Mientras que veía que el burgués se generaba más riqueza, ¿no? Después la razón es que el socialismo surge, ¿no? Se sustenta en la defensa de la libertad individual, igualdad ante la ley. Es el liberalismo, ¿verdad? El liberalismo. El liberalismo como propuesta económica plantea, pues, plantea, muchachos, la idea del capitalismo, ¿no? El derecho a la propiedad privada, ¿no? El derecho a la libre inversión, ¿no? A que el Estado no te limite, ¿no? Que el Estado no te diga qué hacer, ¿no? Sino que tú tenías que decidir, ¿no? Ujú. O sea, tú podías tener, ¿no? Por eso es que Smith hablaba de la mano invisible, ¿no? Muy bien, muchachos. Busca mantener el orden establecido, poniéndose a todo cambio radical. Ese es el conservadurismo, ¿no? O sea, el querer mantener todavía la figura del rey, mantener los privilegios, cosa que ya era complicada, chicos, ¿ah? Era muy complicada. Y era complicada porque la verdad es que, lo que te dije hace un rato, ¿no? O sea, la gente ya había gozado de libertad. Entonces, si a la gente tú le das libertad, es muy difícil que la gente diga, oye, ahora te vamos a volver a imponer lo que era antes, pues, ¿no? Era muy complicado, ¿no? Pero a pesar de eso, había ciertos sectores que buscaban eso, ¿no? Buscaban todavía conservar, conservar el tema, muchachos, el tema de los derechos y privilegios que tenía, ¿no? A contraposición de la mayoría, ¿no? O sea, eso todavía había un sector de la población que anhelaba, ¿no? Bien, bien, muchachos. Y el anarquismo es el que plantea que ha fracasado el sistema, ¿no? El anarquismo, el anarquismo habla, muchachos, de que el sistema no ha funcionado como uno hubiese querido, ¿no? Por ende, para el anarquismo, el que está mal es el Estado, ¿no? El Estado es el que genera desigualdad, ¿no? El que genera problemas, ¿no? Ese es el Estado. Por eso es que ellos plantean que el Estado tiene que desaparecer, ¿no? Bien, muchachos. ¿Cuál sería la clave entonces?
A ver, 1C, 2B, 3A y 4D. ¿Aviones? 1C, 3B, 2B, perdón, 3A y 4D. Muy bien, avión. ¿Cuál falta acá, chicos? Acá falta uno. ¿Cuál es el que falta? Falta una ideología más del siglo XIX. A ver. Muy bien, falta el nacionalismo. Excelente, Brigitte. Y el nacionalismo, recuerden de que son las, mm, son las que van a terminar generando, pues, el tema, chicos, de las unificaciones en Europa, ¿no? El nacionalismo está hablando, pues, de la autodeterminación política de las naciones, ¿no? De la no intervención extranjera, ¿no? Y de la toma de decisiones, ¿no? Y el romanticismo también de cierta manera, ¿no? Por esas razones de que surge pues la imagen de nación, ¿no? El concepto de nación. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí va a pasar, muchachos, que el nacionalismo va a tratar de, bajo una idea pues, de historia compartida, ¿no? De cultura, de idioma, ¿no? Se va a formar la nación. Y por ejemplo, en Italia y en Alemania se va a dar eso, ¿no? El nacionalismo, en las unificaciones de esos dos pueblos, ¿no? Italia no existía, ¿no? Italia era una serie de reinos, ¿no? El reino de las dos Sicilias, ¿no? Estaba Génova, ¿no? Estaba Florencia, ¿no? Roma y todos se van a unir, ¿no? Está también, muchachos, la unificación alemana, ¿no? Comandada por Prusia, ¿no? Prusia se va a encargar de que estos estados alemanes que habían sido, pues, que habían sido separados, ¿no? Perdón, mejor dicho, sí, que habían sido separados, porque recuerden de que Alemania antes era el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y que después de que Napoleón tomó control, invadió el Sacro Imperio, ¿no? Se estableció la Confederación del Rin. Y luego, cuando se acabó con Napoleón, se estableció, muchachos, se estableció la Confederación Alemana, ¿no? De 39 estados. Entonces, estos estados, pues, que habían sido separados, tanto por Napoleón y por el Congreso de Viena, ahora querían, pues, autogobernarse, ¿no? Y es por eso que ellos promueven su unificación, ¿no? Ahí recuerden que aparece Otto von Bismarck, ¿no? Y el canciller, Otto von Bismarck, el canciller de acero, ¿no? Y también destaca la figura del Kaiser Guillermo I, ¿no? El fascismo y el nazismo es el ultranacionalismo, Grisel, ¿no? Es un nacionalismo extremo, ¿no? Un totalitarismo, ¿no? La idea de que el Estado controle todo, ¿no? Y que solamente un sector muy pequeño sea el que gobierne, ¿no? Esa es la figura del fascismo y el nazismo, ¿no? Pero eso no se va a ver en el siglo XIX, pues eso se va a ver en el siglo XX, ¿no? Ya en el periodo entre guerras. Muy bien, chicos. Hasta aquí todo claro. ¿Has ido recordando? ¿Sí? ¿Has recordado, chicos? Hasta aquí. Muy bien, muchachos, excelente. Esa es la idea. Esa es la idea, que recuerdes. Siguiente, 12. La primera revolución industrial fue un periodo de profundos cambios económicos, sociales y tecnológicos que comenzó a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña y se extendió a otras partes de Europa y América del Norte. Entre sus consecuencias, ¿ah? Chicos, ¿alguien sabe? Y creo que esto te contaba yo la semana pasada. ¿Alguien sabe por qué Inglaterra es el primer estado industrial? ¿Saben por qué Inglaterra se convierte en el primer estado industrial? ¿Alguien sabe, chicos?
¿Por qué? Porque mientras Europa está en dependencias o en guerras internas, en Inglaterra ya los burgueses empiezan a querer trabajar la tierra. Muy bien, excelente. Briseida fuiste, ¿verdad? Sí, Muy bien, excelente, hija. Y es que la burguesía en Inglaterra tomó el control, pues. La burguesía, muchachos, tomó el control mediante la Revolución Gloriosa, claro, Brigitte, muy bien. Entonces, y eso fue una ventaja de un siglo. Porque miren, Inglaterra tuvo la Revolución Gloriosa en el siglo XVII. O sea, del siglo XVII hasta el siglo XVIII, XIX se estableció el gobierno de la monarquía. Bueno, se tuvo, ¿no? Y hasta ahora una monarquía parlamentaria, ¿no? Un rey y un parlamento. Donde el parlamento estaba conformado, pues, por la burguesía, ¿no? Bien, entonces, por eso es de que Inglaterra tuvo ventaja. Y en ese parlamento se aprobaron leyes como, por ejemplo, la ley de la propiedad privada, ¿no? Y los open fields, que eran las tierras abiertas, pasaron a ser enclosure, pasaron a ser tierras cerradas, ¿no? Y con esto el burgués acumuló tierras y también las va a utilizar, pues, ¿no? Pero él compró tierras justamente para poder producir, ¿no? Y con esto va a traer como consecuencia un crecimiento del tema de la producción, ¿no? Que luego se va a mecanizar, ¿no? Muy bien, muchachos, ¿ah? Muy bien, por eso es Inglaterra la primera potencia industrial, bien, chicos. El primer país industrial fue Inglaterra y lo fue durante un buen tiempo, ¿no? Hasta que después, lamentablemente, Inglaterra se va a estancar y otros estados van a desarrollarse, ¿no? Como lo es Alemania y como lo es Estados Unidos. Bien, dice, el surgimiento de poderosos monopolios de coalición, entre las consecuencias, ¿verdadero o falso? Los monopolios, los monopolios, muchachos, de coalición. ¿Verdadero o falso? Falso, pues muchachos. ¿Dónde surgen los monopolios? ¿En la primera o en la segunda revolución? en la segunda En revolución. la segunda, pues claro. Los monopolios, los cárteles, los Strush, los holding, surgen en la segunda, pues chicos. Ujú. Dos, el surgimiento de barrios obreros en torno a la fábrica. Claro, pues no. Claro que sí. Va a haber una diferencia, ¿no? Entre el barrio de la gente burguesa y pues el barrio obrero, ¿no? Alrededor de la fábrica, ¿no? El barrio obrero, cercano a eso, ¿no? Un barrio de personas que trabajaban en esa fábrica, ¿no? Esto es verdadero. Migración del campo y crecimiento de las ciudades, ¿verdadero o falso? Pero también es verdadero, pues chicos, claro, ¿no? La gente empieza a migrar, ¿no? Claro, empieza a migrar del campo a la ciudad, el crecimiento se va a hacer notorio, ¿no? Muy bien, chicos, claro, pues. Ujú. Ustedes vean las imágenes, muchachos, de las ciudades, por ejemplo. Ponte una ciudad, Liverpool o Manchester, vean las pinturas. ¿Cómo era Manchester o Liverpool antes de la revolución y cómo lo es después? Va a haber un crecimiento importante. La formación inicial de sindicatos y partidos obreros. El sindicato obrero y los partidos obreros, chicos, son de la segunda, ¿eh? Son de la segunda. Aquí surge el proletariado. El proletariado surge, ¿no? Pero todo, no surgen los sindicatos, no surgen ellos todavía, ¿no? Eso surge todavía en la siguiente, ¿bien, chicos? Ahora, ¿por qué? Recuerda algo importante, muchachos, ¿no? Esto de los sindicatos, esto de los partidos, necesitan cierta tendencia ideológica. Y esa tendencia ideológica va a estar presente recién en la segunda revolución, no en la primera, ¿bien, muchachos? Así que la clave aquí sería la C, ¿bien? 2 y 3, ¿bien, muchachos? ¿Está clarita esa pregunta? Muy bien, muchachos. De recomendación que te doy, muchachos, revoluciones industriales, apréndetelo bien, ¿ya? Es preciso que te lo aprendas porque es constante en el examen de admisión, revoluciones industriales, ¿bien? Siguiente pregunta, ¿qué marcas acá?
A ver qué marcamos, chicos. Cocodrilo, dice la C. Dice, la segunda revolución industrial, también conocida como revolución tecnológica, fue un periodo de grandes avances científicos y tecnológicos, especialmente en las áreas de comunicación, la producción y el transporte, que se desarrolló principalmente entre 1870 y 1914. Esta nueva etapa utilizó nuevos tipos de energía como el petróleo y el gas natural. También se empleó la electricidad. Las consecuencias de este proceso fueron... Ujú, claro, no hay de otra. Muy bien, chicos, la clave aquí es la C, por supuesto. Recuerden, muchachos, de que esto va a ser un proceso largo, ¿no? O sea, va a ser un proceso que conlleve a que en algún momento estos pueblos, o estos estados, mejor dicho, se terminen enfrentando, ¿no? Porque la revolución industrial, la segunda revolución industrial genera una mayor producción. Ahora, tú tienes una mayor producción. Imagínate que tengas una mayor producción. Pregunta, o sea, ¿basta con tener producción para tú decir que has crecido? No, ¿Basta con tener también, producción? no, también se necesitan mercados. Claro, pues excelente, muy bien. Se necesitan mercados, se necesita gente que te compre. Y los mercados van a comenzar a competir. Entonces, por esa razón, por esas dos razones, es de que la consecuencia de la segunda revolución industrial son los monopolios y posteriormente el imperialismo del siglo XIX. Porque los grandes estados, muchachos, van a tener que buscar mano de obra barata, van a tener que necesitar materia prima y van a tener que buscar también, muchachos, mercados a donde colocar sus productos. Por eso es que se expande, por eso es que hay imperialismo, pues, muchachos. Por eso es que salen de su territorio, ¿no? Ahora, hay un tema aquí, que hay algunos estados que van a entrar muy tarde al negocio, pues que van a entrar muy tarde a la reproducción del mundo. El caso más conocido es Alemania. Alemania entra, chicos, demasiado tarde. Cuando Alemania convoca, ¿no? Cuando Alemania convoca la conferencia de Berlín, a Alemania, y para repartirse África, a Alemania solamente le dan Camerún. Sudáfrica para Inglaterra, Egipto para Inglaterra, casi toda el África subsahariana para Francia. Francia tenía Argelia, ¿no? Tenía Marruecos, tenía una gran cantidad de territorios africanos, Francia, ¿no? Y pues muchachos, esto va a tener consigo de que Alemania entienda que mediante el diálogo no va a tener pues una respuesta, ¿no? Por eso es que Alemania se prepara para el conflicto, pues, muchachos. Alemania por eso se convierte en en la mayor productora de Europa de acero, solamente por debajo de Estados Unidos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y esto va a generar, muchachos, en un momento la Primera Guerra Mundial, muchachos. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo bien hasta acá, chicos? Muy bien, muchachos. Siguiente. El imperialismo. Chicos, ¿el imperialismo fue justificado? ¿La invasión a esos pueblos, a esas colonias, fue justificado o no? ¿Fue justificado o no fue justificado? Sí, Sí, claro que sí fue justificado, pues. ¿Cómo lo justificaban? mm, para evangelizarlos o llevar la Evangelizarlos. modernidad. Muy bien, Briseida. Civilizarlos, ¿no? Hay imágenes. A ver, voy a ver si encuentro una imagen, chicos. A ver, a ver. A ver, déjame ver, ¿eh?
Pero hay imágenes, muchachos, que justificaban el imperialismo, ¿ah? A ver, ojalá que encuentren esta imagen, ¿no? Ujú. A ver, está. Ujú. Esta es una imagen que justificaba, pues, el diario La Times también. Acá está la otra. Bien, ya lo encontré, chicos, ¿no? Estamos en la pregunta 14, ¿no? Mira, mira esta pregunta. Mira, chicos. Los pueblos civilizados entraban con armas a los pueblos de la barbarie, ¿no? ¿Ves? Ese es el imperialismo. Los diarios justificaban eso, decía que los pueblos europeos estaban haciendo un sacrificio para poder civilizar a estos bárbaros, ¿no? A estos pueblos, pues, ¿no? Que deberían agradecer más bien, ¿no? Te lo voy a dejar por acá, ya, chicos. Te lo voy a dejar por acá. Y acá está la otra, ¿no? No se ve bien esta imagen, chicos, ¿ah? Pero miren, esta caricatura está cargando, miren, Imperio Inglés y Estados Unidos están cargando, ¿no? A los africanos, están cargando a los asiáticos, y en la parte de arriba de la colina dice civilización. O sea, en la parte de arriba de la colina dice civilización. Quiere decir de que estaban llevándolos pues hacia el lugar de la civilización, ¿no? Lo estaban civilizando. O sea, todo eso fue justificado, pues, muchachos, bajo un principio, el darwinismo social, pues, muchachos. El darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social, muchachos? Te voy a dejar las caricaturas por aquí, chicos. Ojalá te venga una caricatura y ya te lo destrozas, pues. ¿Pero qué es el darwinismo social? Sí, misa, así pasada, mis. ¿Qué es el darwinismo social, muchachos? Chicos, ¿alguien sabe qué es el darwinismo social? Chicos, ¿alguien sabe qué es el darwinismo social? No, ese es el darwinismo, claro. La supervivencia más alto es lo de Darwin, ¿no? Pero el darwinismo social, muchachos, habla de que el blanco es superior. La justificación que hay personas superiores a otras, pues. Hay razas superiores a otras. Y en este caso, el superior era el blanco, pues, muchachos. Y así se justificaba. Así se justificaba. De que el blanco era superior al otro, a las demás razas, por eso las otras razas bueno, el blanco tenía que generar un papel civilizador, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Ven? ¿Sabías eso? Muy bien. Bien, chicos, no te preocupes que no supieras, ¿ah? No te preocupes, chicos, es entendible, pues tal vez este es un dato adicional, ¿no? Pues te he dicho yo que has llegado siempre al lugar correcto, chicos, ¿ah? O sea, tú has llegado al lugar correcto, chicos, ¿ah? Vas a acabar, muchachos, tu preparación universitaria, preuniversitaria con bueno, aquí con nosotros, y pues obviamente nosotros vamos a estar muy felices, pues. Bien, muchachos. Ujú. Ya dice, el imperialismo de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX fue un proceso motivado por diferentes razones.
principalmente económicas y estratégicas, que arrojó como consecuencia directa la explotación de millones de habitantes de las regiones no industriales y posteriormente derivó a un conflicto bélico, resultado directo del imperialismo y de la carrera armamentista europea de la época, de grandes proporciones entre las potencias imperialistas de turno. Este proceso tuvo como causa económica. ¿Cuál es la clave, chicos? Está fácil esta. Claro, pues chicos, la clave aquí sería la A. Muy bien. Ujú. Muy bien, muchachos. La clave aquí sería, por supuesto, pues, ¿no? Porque habla, pues, de sobreproducción, es cierto, hubo una sobreproducción, ¿no? Hubo también búsqueda de mercados, que te expliqué hace un rato, ¿no? Y también la búsqueda de materia prima, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos, clavecita aquí es la avión. Ujú. Muy bien, chicos. La paz armada. Bien, muchachos. La paz armada es cuando tú le das la mano, pues, a... O sea, siempre explico yo que la paz armada es cuando tú le... O sea, hay alguien que le cae sumamente mal, pero igual tú por, ¿no? Por educación le das la mano, pues, ¿no? O sea, tú le das la mano, pero por dentro sabes que lo quieres destruir, pues, ¿no? Esa es la paz armada, ¿no? O sea, la paz armada es una época, muchachos, previa a a la Primera Guerra Mundial, donde, es cierto, no hay guerras, no hay enfrentamientos al menos entre las potencias. Hay enfrentamientos, ¿no? Como por ejemplo la guerra ruso-japonesa, por ejemplo, ¿no? Pero no entre potencias, pues Japón no es una potencia todavía. Y hay algo acá hay algo preciso, ¿no? Que es que si bien es cierto, las potencias no se han enfrentado directamente, se están preparando. O sea, hay una compra, hay una fabricación de armamento y compra de armamento muy, muy particular, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que darnos cuenta que si tú compras armas es para qué, chicos. ¿Para qué compras armas? para ir a la guerra. Claro, pues compras armas para la guerra, ¿no? O sea, por ejemplo, si Chile compra 50 aviones de guerra, ¿no? Tú, no, tú te vas a preguntar, no creo que lo ponga para el museo, ¿no? O sea, si lo vas a hacer para la guerra, tienes que prepararte, pues, entonces, eso es lo que pasaba, ¿no? Bien, chicos. Durante la paz armada podía iniciar una carrera armamentista bajo una relativa paz en Europa. Aunque no hubo un conflicto directo entre las potencias, se desarrollaron acontecimientos políticos muy marcados. En relación a ello, indica el valor de verdad según corresponda. Uno, las potencias europeas aumentaron sus gastos militares y modernizaron sus ejércitos. Verdadero, ¿no? Verdadero. Alemania y Reino Unido compitieron por el dominio naval desarrollando grandes flotas. ¿Verdadero o falso? Verdadero, chicos, ¿ah? ¿Sabes cómo puedes sacar que es verdadero? Recuerda que Reino Unido le metió un bloqueo marítimo a Alemania y Alemania le metió un bloqueo submarino, pues. Entonces ellos sí iban a competir, pues. Ujú. ¿Te acuerdas que en ese bloqueo submarino Reino Unido termina derribando un navío donde también había tripulantes norteamericanos? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese barco? Claro, pues Alemania lo derriba. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese barquito? El Lusitania. Lusitania. Lituania es un país, Alison. Lusitania. No te preocupes. ¿Se firmaron tratados de desarme entre las potencias para evitar futuros conflictos? No hubo, chicos, tratados de desarme, ¿ah? Falso. La formación de la Triple Alianza y Triple Entente intensificó la tensión, claro, pues chicos. La Triple Alianza y la Triple Entente hizo que el temor sea más fuerte, pues, ¿no? O sea, que la idea de un conflicto sea más fuerte, ¿no? ¿Quién conformó la Triple Alianza? A ver, ponme en el chat. ¿Quién conformó la Triple Alianza? ¿Quién conformó la Triple Alianza, chicos?
Alemania, Austria-Hungría e Italia. Italia no, ahí te equivocas. No, sí, sí, Italia, Italia. Aunque Italia luego se cambia de bando, ¿no? Ujú. Italia luego se cambia de bando. Claro, en 1915. Un año después nomás se va a Italia al otro bando, ¿no? Y luego todavía en los tratados de París, Italia exige pues como si hubiese peleado toda su vida con la Entente, ¿no? Y la triple Entente se conforma pues por Inglaterra, Francia y Rusia, ¿no? Luego se le suma Estados Unidos, Japón, ¿no? Ujú. Muy bien, muchachos. O sea, eran tratados de defensa, ¿no? Eran tratados por si acaso había un conflicto, ¿no? Entonces ya tú sabías que había tensión, pues muchachos, ¿no? Había tensión y esa tensión en algún momento iba a estallar, pues, ¿no? En algún momento era posible, ¿no? Que esto desencadene una guerra, ¿no? Y mira que la guerra no va a comenzar aquí, ¿no? En ninguno de estos países. O sea, la guerra va a comenzar en uno de los territorios de Austria-Hungría, ¿no? Donde pues van a terminar matando al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, ¿no? Y a su esposa, ¿no? En Sarajevo, Bosnia, ¿no? Y con esto Austria-Hungría va a castigar duramente a Serbia y ahí van a comenzar a meterse pues los que ya buscaban cierta presencia política, ¿no? En Austria-Hungría. Bien, muchachos, así que la clave es la A, muchachos, ¿ah? Muy bien, muchachos. Hasta aquí todo bien. Sí. Excelente, chicos. Excelente. Ujú. Siguiente. 16. La Primera Guerra Mundial, conocida en su época como la Gran Guerra, fue un enfrentamiento armado que involucró a casi todos los países del continente europeo y a varias naciones de Asia, África, América y Oceanía, a lo largo de 4 años, entre 1914 y 1918. Con relación a este conflicto, orden cronológicamente los siguientes enunciados. Derrota a Alemania en la primera batalla de Marne, desarrollo de las batallas de Somme y Verdún, Rusia firmó con Alemania el Tratado de Brest-Litov y Alemania hunde el transatlántico inglés Lusitania. Ya creo que arrancaríamos, muchachos, con la derrota de Alemania en la primera batalla de Marne, ¿no? Recuerden que Alemania tenía una desventaja, ¿no? ¿Cuál era la desventaja de Alemania, chicos? No tiene muchos ¿Cuál era recursos, la desventaja de Alemania? ¿Cuál era el problemilla que tenía Alemania? que no tiene muchos recursos, por lo que no No, tiene sí, muchos Alemania estaba colonias. mejor, está Ah. mejor económicamente que Francia, que Inglaterra. Por Sí, oriente Alemania lo está atacó mucho. Rusia ¿Mímica? y por occidente Francia. ¿No te escuché, Gira? Que por oriente lo atacaba Rusia y por occidente Francia. Claro, muy bien. Ujú. Vamos a ponerte el mapa, ¿ya? Voy a ponerte el mapita, chicos. Este es el problema de Alemania, mira. Te voy a enseñar el problema de Alemania. Por eso yo te digo que aquí en Sabia somos los mejores, chicos, ¿no? Este es el problema, chicos, para Alemania. Que Alemania tiene al costado de Austria-Hungría, tiene el Imperio Ruso por este lado, tiene a Francia por este lado y tiene en la campaña marítima por el norte con la Gran Bretaña. Entonces, Alemania tiene que hacer una guerra rápida, pues, una guerra que sea donde elimine al menos un bastión rápido, pues, porque si no, Alemania se va a desgastar, pues tiene que pelear en varios frentes. Y es por eso que Alemania concentra su poderío en acabar con Francia rápido, ¿no? Cosa que le va a resultar en la Segunda Guerra Mundial. Pues en la primera no, porque va a ser derrotado en la batalla de Marne y lo van a aguantar en las trincheras, pues, ¿no? Lo van a aguantar en las trincheras. Por el contrario, a Rusia le va a ganar fácil, ¿no? Rusia, chicos, la verdad que era un gigante, pues, que ya no, o sea, que asustaba por su tamaño, pero que no pasaba nada, pues, ¿no? Recuerda que Rusia, había sido derrotada por Japón, pues, muchachos.
por Japón, muchachos, ¿ah? O sea, que te elimine, o sea, Japón era un país, con todo el respeto a los japoneses, ¿no? Que no estaba pues todavía consolidado, ¿no? Era como que te gane pues no sé, como que al Real Madrid, al Barcelona le gane, no sé, el UTC, ¿no? Un país chiquito, pues, ¿no? Mínimo, ¿no? Si tú veías el poderío del Imperio ruso y veías a Japón, pues era pequeñito, pues a comparación de Rusia, ¿no? Pero le ganó porque Rusia no se había industrializado, pues. Rusia era grande, pero no tenía buen armamento. No sabía, no tenía una producción industrial. Por el contrario, Japón sí, y le gana. Chicos, si te había ganado Rusia, perdón, si te había ganado Japón, ¿qué esperabas de Alemania? Obviamente, pues Alemania lo iba a derrotar, ¿no? Alemania lo iba no solamente a derrotar, posiblemente hasta masacrarlo, ¿no? Y en las primeras batallas, pues Alemania lo va a derrotar, ¿no? Va a derrotar a Rusia, ¿no? En la batalla de Tannenberg, en la batalla de los lagos Masurianos, por ejemplo, ¿no? Rusia va a ser derrotada. Y va a comenzar, chicos, un malestar en Rusia, ¿no? Un malestar en Rusia porque la verdad es que los rusos no querían seguir en la guerra, chicos. Es la verdad. Es la verdad, la gente estaba cansada, la gente estaba agotada, ¿no? Sabía la gente que pues de que no tenía un porqué ¿no? La gente sabía que no tenía un porqué la guerra, ¿no? Bien, muchachos. Ujú, ahí está. Bueno, luego de que derrotó, pues, muchachos, a Francia, ¿no? Perdón, que perdió en Marne, se van a las trincheras, pues, ¿no? En las trincheras se van a aguantar, ¿no? Ujú. En las trincheras, chicos, se van a aguantar, en las trincheras van a haber dificultades, ¿no? En las trincheras, es una guerra de desgaste, chicos, las trincheras, ¿ah? Acá se da la batalla de Somme, la batalla de Verdún, ¿no? Batallas donde, pues, se pierde una gran cantidad de vidas, ¿no? Bien, muchachos. Ujú. ¿Cuál sigue? Ah, no, no, pero antes de eso, antes de la batalla de Somme y la batalla de Verdún, me parece de que antes está el hundimiento de Lusitania. La batalla de Verdún es primero. La batalla de Verdún ocurre en el 16, pues claro, claro. Y el transatlántico Lusitania se hunde en el 15. Claro, se hunde en el 15, ¿no? Ujú. Así que primero sería el 4, claro. Y luego sigue la batalla de Verdún y Sogne. Y por último, pues, cuando Rusia se escapa, ¿no? Rusia se va de la guerra, ¿no? Bueno, no se escapa, se va, ¿no? Se retira. Recuerda que para que Rusia se retire, ya se tenía que haber dado la Revolución Rusa, ¿no? Ya tuvo que haber dado la Revolución Rusa. Muy bien, chicos. Ujú. La Revolución Rusa se dio y simplemente ujú. Y pues de esta manera, chicos, recuerden de que, como te voy a repetir, el pueblo ruso no quería seguir participar en la guerra, ¿no? El zar Nicolás II, chicos, había llevado pues a Rusia al conflicto, cosa que al final y al cabo generó pues mucho malestar, ¿no? Y luego vinieron las derrotas. Luego viene la primera revolución, la revolución de febrero, la de Kerensky. Kerensky comete el error de no salir de la guerra, se mantiene. Y luego viene ya pues y luego viene ya, chicos, la revolución de los bolcheviques, ¿no? No, perdón, sí, pues de los bolcheviques, ¿no? Con Lenin, ¿no? Y ellos ya sí firman, ¿no? Ellos firman el Tratado de Brest-Litov por el cual pues se retiran de la guerra, Rusia pierde territorio, pero mm, ya había al menos un conflicto menos, ¿no? Porque Rusia va a tener un proceso también de un conflicto interno, donde el ejército rojo, que eran los radicales, ¿no? Los socialistas se van a enfrentar al ejército blanco, ¿no? Y van a haber problemas.
Bien, chicos, aquí sí que la clave sería uno, 4, 2 y 3. Bien, en casita. Muy bien, muchachos. Ahí está. Hasta aquí todo claro, muchachos. Ujú, muy bien, muchachos. Excelente. 17. Pregunta de admisión. Entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del siglo XX, uno de los factores que contribuyó al periodo de la paz armada fue el establecimiento político-militar entre en las principales potencias europeas. ¿Qué alianzas se formaron durante este periodo? Bueno, creo que eso está sencillo, ¿no? Creo que aquí no habría que darle mucho, ¿no? Sino que es la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿no? Una pregunta, creo yo, muy fácil, ¿no? Ahora, yo sí no espero, chicos, así con todo el corazón, yo espero que no te venga una pregunta así en tu examen de admisión, ¿eh? No es por desearte el mal, pero a mí no me gustaría que te den una pregunta así. ¿Sabes por qué? Porque si te viene una pregunta así, significa de que la mayoría va a marcar bien, pues muchachos. Claro, entonces a todos les sumaría 20 puntos. Entonces lo que yo deseo para mis alumnos es que ustedes resuelvan la pregunta de manera positiva y que y que las otras personas se equivoquen, ¿no? Así tú sumas puntos y a los otros les restan puntos. O sea, ese es mi objetivo, ¿no? O sea, eso es lo que yo deseo. Porque recuerda que tú estás en una competencia y en esa competencia tú tienes que sobresalir, ¿eh? Siguiente, chicos, 18. La Revolución Rusa de 1917 se divide en dos etapas, menchevique, minoría y bolchevique. Bolchevique, bolchevique, dice. Los primeros eran una facción moderada del Partido Socialdemócrata, mientras que el segundo era la facción más revolucionaria, encabezada por Vladimir Lenin. A continuación, escoja la alternativa que contenga solo los hechos sucedidos en la etapa menchevique, o sea, la etapa de Kerensky. Abdicación del zar Nicolás II Romanov. Esto es verdadero, ¿no? Esto es verdadero. Romanov abdicó ante los mencheviques. Ujú. Abdicó ante los mencheviques, ¿ah? Luego lo van a matar. Luego lo van a matar, van a fusilarlo junto con su familia. Ya ese por el lado de los radicales, pues, ¿no? Rusia se retiró de la Primera Guerra Mundial. Falso, pues, ¿no? Kerensky no retiró a Rusia. Rusia continuó, chicos, ¿ah? Rusia continuó. De terco, en realidad, porque las cosas no iban bien por Rusia. Pero, o sea, el gobierno de Kerensky creyó que si Rusia se marchaba, como que iba, como que iba a darle una siguiente, ¿no? Si Rusia se marchaba, Rusia iba a firmar un tratado donde no iba a ser muy positivo, ¿no? Por eso es que Kerensky creía de que podía aguantar más, ¿no? Para que los acuerdos que se firmen sean mejores o más favorables para Rusia, ¿no? Se forma un gobierno provisional dirigido por Kerensky, claro, pues chicos, esto es verdadero, ¿no? Kerensky, ¿no? Alexander Kerensky. Y legalizó los soviets, confrontación con el soviet de Petrógrado, verdadero, pues chicos. O se lo tumban, pues. Por eso los bolcheviques se molestan, bueno, pues había pues una disputa entre ellos, ¿no? Ujú. Bien, muchachos. Muy bien, así que la clave aquí sería casita, chicos. Uno, 3 y 4, ¿eh? Uno, 3 y 4. Bien, muchachos, ¿todo bien hasta acá? Profe, ¿usted cree que el enunciado 4 lo podría explicar un poco mejor? Porque no recuerdo muy bien. Sí, sí, claro, no te preocupes. Sí, claro que sí. Lo que ocurre con Kerensky es que Kerensky, o sea, es el partido de Kerensky, o la gente de Kerensky, son mencheviques. Entonces, cuando tú hablas de los mencheviques, son eh, son también parte del Partido Socialdemócrata de Rusia, ¿no? Pero se separan de los bolcheviques, ¿no? O sea, tienen una separación de ellos, ¿no?
Entonces, por esa razón es de que ellos, digámoslo así, tienen unas reformas más moderadas, ¿no? Y pues en este caso, cuando entra su gobierno, cuando empieza el gobierno de los mencheviques, el- aparece la oposición, ¿no? Los bolcheviques, que todavía eran la mayoría eran la mayoría en los soviets, ¿no? Sí saben qué son los soviets, ¿verdad, chicos? ¿Alguien sabe qué son los soviets? O también les explico qué son los soviets. Los soviets eran las asambleas rusas, pues, ¿no? Los consejos rusos, conformados por los obreros, los soldados, campesinos, algunos profesionales, ¿no? Entonces ahí habían dos facciones, ¿no? Los mencheviques, que eran poquitos, y los bolcheviques, que eran los que lideraban los soviets, ¿no? Pero claro, o sea, en el gobierno de los mencheviques se veía pues la figura de que la presencia todavía de los soviets y la mucha influencia de los bolcheviques iba contra o iba a restar el poder de Kerensky, ¿no? Y es por esa razón de que él los termina ilegalizando, ¿no? Y genera una tensión, ¿no? Tensión que al final y al cabo por la continuidad en la guerra y no había solución, terminan sacándolo a Kerensky, ¿no? Lo terminan sacando. Ujú. Y con esto, pues, entra Lenin y Lenin se vuelve más fuerte, ¿no? Lenin toma mayor fuerza, ¿no? Y toma fuerza también por algo. Rusia venía muy mal, pues. El pueblo ruso venía muy mal, por esa razón es que se impulsa a que entre Lenin, porque Lenin tenía una respuesta, o al menos prometía un cambio, ¿no? Ujú. Bien, muchachos. Recuerden de por eso es de que la revolución se divide en dos momentos, en la parte de la revolución en la fase de febrero, la revolución de febrero y la revolución de octubre, ¿no? Ujú. Bien, muchachos. Bien, bien, muchachos. Y bueno, lo que pasó en realidad, para sintetizar, es que los bolcheviques eran mayoría, pues, ¿no? Por esa razón es que en el gobierno de Kerensky se ve, pues, que el tema de los soviets con mayoría bolchevique era todavía un problema, pues, ¿no? Bien, muchachos. 19. El fascismo. El fascismo fue una ideología y régimen político burgués de carácter totalitario, el cual surgió en Europa luego de la Primera Guerra Mundial. El rechazo al Tratado de Versalles, la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial y el crack de 1929 fueron causas de su consolidación. Escoge la alternativa que contenga características del fascismo. A ver, características del fascismo, dice chicos, ¿ah? Uno, rechazo al totalitarismo comunista. Mm, ¿Verdadero o falso? O sea, el fascismo era anticomunista, ¿no? Pero acá dice rechazo al totalitarismo comunista. O sea, recuerda de que al final y al cabo Hitler firmó un acuerdo con Stalin, ¿no? El totalitarismo comunista es pues de Stalin, ¿verdad? De Stalin, cuando ya surge la URSS, ¿no? Bueno, ya había surgido antes, ¿no? Pero cuando la URSS empieza su proceso industrial. Pregunta, ¿Hitler firmó un acuerdo Hitler firmó un acuerdo, chicos, o no con la Unión Soviética? Sí, pues claro. El tratado Ribbentrop-Molotov, chicos. El tratado de Ribbentrop-Molotov. Ujú. Así que esta uno a mí no me convence, ¿ah? No me convence como característica del fascismo. Defensa de la teoría del espacio vital, eso sí. El espacio vital es algo que ellos planteaban, ¿no? Claro que sí. Ellos estaban en contra,
Claro, estaban a favor del espacio vital, ¿no? Por eso ellos hablaban, ¿no? Del pangermanismo, ¿no? Oposición al capitalismo liberal, claro, pues también. Ellos se oponían al capitalismo liberal, ¿no? Su frase del fascismo era dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, ¿no? Aceptación del keynesianismo como doctrina. No, no, la teoría keynesiana es norteamericana, ¿no? Desprecio por la planificación estatal. No, por el contrario, ellos tenían la planificación estatal, ¿no? O sea, recuerden de que el fascismo, en materia económica al menos, el fascismo estaba más cercano, chicos, el fascismo estaba, chicos, más cercano al socialismo, ¿no? Totalitarismo, como en la Unión Soviética, culto al líder, como en la Unión Soviética, en la materia económica, el Estado era el que tenía que controlar, ¿no? O sea, todo dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, es su frase de, este, de Mussolini, ¿no? Y eso es una práctica también del socialismo, ¿no? Que el Estado controla la economía y la planificación estatal, ¿no? Pero lo que sí se diferenciaban es que para ellos había un tema racial, ¿no? Para el fascismo era un tema racial, era un tema de raza, ¿no? La raza aria. Mientras que para el comunismo era el obrero, ¿no? Y eso sí, Hitler no coincidía, pues, ¿no? Hitler y Mussolini no coincidían con eso, ¿no? Bien, muchachos. Pero cuando me preguntan a mí siempre si el fascismo es de derecha o de izquierda, yo siempre digo que no es ninguno, ¿no? El fascismo es un movimiento de ultraderecha, perdón, ultranacionalista. No es, o sea, siempre escucho que dice, fascismo de derecha, no, fascismo de izquierda, no. El fascismo es un movimiento ultranacionalista, ¿no? Que termina pues generando una visión de que un grupo, un puñado de personas tenían que liderar todo, ¿no? E integrar todo. Aunque muchachos, para serte muy sincero, si, como nosotros vamos a San Marcos considera el fascismo como un movimiento de ultraderecha, ¿no? San Marcos, porque bueno, sabrás que también San Marcos tiene cierto corazoncito, pues muchachos, ¿no? Su corazoncito de San Marcos siempre está al lado izquierdo, ¿no? Muy bien, muchachos. Bien. Siguiente pregunta, 20. La Segunda Guerra Mundial fue una conflagración bélica que estalló en Europa, motivada por rivalidades económicas, ideológicas y políticas de los aliados capitalistas occidentales contra los países del eje. En un principio se produjo la expansión arrasadora y contundente de Alemania y Japón. Pero a partir de 1942 los aliados contraatacaron de una manera demoledora, sobre todo por acción de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. No se detuvo, que no se detuvo hasta el triunfo definitivo. Bien, chicos, desembarco en Normandía. En Normandía es obviamente, muchachos, este, a ver, comencemos con la Operación León Marino. Esa es ofensiva del eje, ¿no? Ofensiva del eje, ¿no? De Alemania, Italia, ¿no? Y Japón es Operación León Marino, ¿no? Que quiso pues tomar que quiso bombardear, bueno, no quiso, bombardeó Londres, ¿no? Inglaterra. La ofensiva de los aliados mm, ofensiva de los aliados, es la batalla de Stalingrado, ¿no? ¿No? Es el triunfo en Stalingrado, ¿no? Cuando Hitler rompe el Tratado Ribbentrop-Molotov y va en la Operación Barbarroja a atacar pues a la Unión Soviética, ¿no? Y la Unión Soviética lo derrota en la batalla de Stalingrado, ¿no? Y comienza ahí el avance del este, ¿no? Hacia el occidente, ¿no? De la parte del pueblo del este, ¿no? Fin de la guerra es la conferencia de Potsdam, ¿no? Es la que pone fin, ¿no? Y pone también los acuerdos. Y el avance en 1944 es el desembarco en Normandía, ¿no? El famoso día D. El día D, ¿no? El día que se da el desembarco y con esto, pues,
Ya Alemania cada vez tiene que retroceder más, ¿no? Y atrincherarse. Así que la clave, chicos, de la 20 sería enano, ¿bien? 21 muchachos, me acabo de dar cuenta de que hay 26 preguntas. Repito, chicos. En una etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, muchos países en África, Asia y Oceanía comenzaron procesos de colonización, formando lo que se conoció como el Tercer Mundo. En estos países se enfrentaron diversos desafíos al buscar su desarrollo independiente, incluyeron conflictos internos, dependencia económica y presiones externas durante la Guerra Fría. La globalización y las crisis económicas posteriores también influyeron en su historia reciente. Respecto de las características de este proceso, establezca el valor de verdad. Muy bien, chicos. Dice, uno, hubo una rápida integración económica en bloques regionales con conflictos de carácter nacionalista. Esto es falso, ¿no? No hubo una rápida integración económica, ¿no? Hubo dos bloques, ¿no? El bloque occidental, el bloque oriental. Se afrontó la imposibilidad de lograr una independencia política debido a la influencia europea. Se afrontó una imposibilidad de lograr... No, falso. Si durante la Guerra Fría hubo el tema de las independencias de los estados, ¿verdad? Como la India, como Egipto, ¿no? Como Argelia, por ejemplo, ¿no? Se dio el surgimiento de estados independientes con frecuentes conflictos internos y dependencias económicas, verdadero, ¿no? La mayoría de estados del tercer mundo, ¿no? Dio paso a la adopción inmediata del modelo socialista. No, falso, pues muchachos. En la Guerra Fría se compitió entre el socialismo y el capitalismo, ¿no? Así que la clave aquí sería la D. Falso, falso, verdadero, falso, chicos. Siguiente, 22. Entre 1953 y 1977, durante la Guerra Fría, se produjo una disminución en el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa etapa cambió la política mundial, fue conocida como la coexistencia pacífica, caracterizada por, bueno, es una tolerancia política, ¿no? Una tolerancia diplomática. A pesar de que se produjeron algunos incidentes que pusieron en riesgo esta convivencia, como lo sucedido Mm, eh, la crisis de los misiles, ¿no? El momento más tenso, ¿no? El momento más tenso de la coexistencia, ¿no? Claro, acá es la de chicos, la tolerancia entre regímenes diferentes y la crisis de los misiles, ¿no? Ujú. 23. Durante la década de 1980, la Unión Soviética enfrentó una profunda crisis económica, política y social. En el intento de salvar el sistema, el líder Mikhail Gorbachev impulsó una serie de reformas, indica la alternativa correcta. Bueno, los sentidos correctos, ¿no? La perestroika fue una reforma económica que buscó modernizar el sistema soviético. Esto es verdadero, ¿no? Esto es recontra verdadero. El Glasnost promovió una mayor transparencia y libertad. Verdadero, pues chicos. Recontra verdadero. La economía planificada logró evitar el desabastecimiento. Falso, pues. La economía planificada fracasó. La caída del muro de Berlín fue un símbolo del debilitamiento del bloque soviético. Verdadero. Ya está agonizando acá, ¿ah? Ya cuando se da el derrumbe del muro de Berlín, que era el símbolo, ya se esperaban que en algún momento la guerra finalice, ¿no? Y que 2 años después, en el año 1991, la Unión Soviética se declara en bancarrota. Bien, chicos, clave de la 23, beso. 24. El término unipolar se refiere a un sistema internacional en el que una sola potencia domina los ámbitos políticos, económicos, militares y cultural. Ese concepto se volvió relevante tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, cuando Estados Unidos quedó como la única superpotencia global. Indique las características de la globalización. Uno, los países estaban integrados a través del comercio, las inversiones y mercados financieros. Verdadero, ¿no? Eso pasa en la actualidad, ¿no? La globalización. El Internet, las telecomunicaciones y el transporte han facilitado la comunicación. Por supuesto, ¿no? Hoy día estamos reunidos a pesar de la distancia, ¿no? Yo estoy ahorita en mi vivienda en San Martín de Porres, tú debes estar en otra parte del Perú, ¿no? El crecimiento industrial de las industrias multinacionales con la aplicación de economías planificadas, falso, pues no, esto sí es falso, ¿no? La economía liberal es la que ha surgido, ¿no? La economía planificada ha caído, ¿no? El aumento de la migración, el turismo y los intercambios estudiantiles entre países también es verdadero, ¿no? Ojalá, chicos, que ustedes cuando ingresen a San Marcos tengan la posibilidad de hacer un intercambio estudiantil, ¿ah? Averigua eso, averigua eso. Muchos estudiantes desconocen sobre los intercambios estudiantiles. Bien, chicos, clave de la 24, enano, ¿eh? 25.
En los primeros años de este siglo, el capitalismo pasó por una severa crisis, afectando a países que mantenían ese modelo. Esa es la crisis de 2008, ¿no? Perdón, la crisis de fines del primeros años de este siglo, decía. A fines del 19, del 20. Bien, chicos, a ver, dice. Determina el valor verdad sobre las causas de la crisis a fines del siglo XX. Política de austeridad, esa sería consecuencia, ¿no? Especulación financiera, verdadero, pues, ¿no? La especulación financiera normalmente es la causante de crisis económicas en el capitalismo, desde la época del, del crack del 29 hasta pues la crisis del 2008, ¿no? Las hipotecas en alto riesgo, verdadero, pues, ¿no? Esta es la crisis del 2008, la crisis hipotecaria, ¿no? La crisis de vivienda. Reacción económica, esto es consecuencia, no es causa. Así que la clave aquí sería falso, verdadero, verdadero, falso, ¿eh? Recuerda que la crisis de 2008 es una crisis por una burbuja inflacionaria en el sector inmobiliario. 26. China es un país que ha logrado tener un importante crecimiento económico en los últimos años, posicionándola como una potencia mundial. Determina el valor de verdad sobre las características de China como superpotencia mundial. Uno, ¿aplica una economía de mercado? Sí, ¿no? Sí aplica una economía de mercado. No es socialista económicamente, aplica una economía de mercado, oferta y demanda. Dictadura del Partido Comunista Chino, verdadero, ¿no? Del PCCH, perdón, PCCH, el Partido Comunista Chino. Competencia entre las industrias, verdadero, pues, ¿no? China tiene industrias que compiten y además también compiten a nivel internacional. Desarrollo del gran salto adelante, no, pues chicos, la verdad es que el gran salto adelante aplicado por Mao fue un fracaso, ¿ah? Fue un fracaso, ¿ah? Que no te la vendan después, ¿ah? Pero fue un fracaso, chicos. ¿Bien? De esta manera, chicos, acá la clave sería uno, 2 y 3. ¿Bien? Casa, en chicos, casita. Bien, muchachos, ha sido para mí un tremendo placer acompañarte, muchachos. La próxima semana todavía tenemos clase, muchachos. Miss, todavía tenemos clase la próxima semana. ¿Sí? Ah, ya, muy bien, porque como hemos visto todos los temas, yo pensé que ya me estaba despidiendo. Bien, chicos, una más. Pues, entonces, la próxima semana, chicos, no te olvides, por favor, venir temprano, participar un montón porque tenemos la próxima semana nuestra despedida. Previo a tu gran y ansiado ingreso, chicos. ¿Ah? Te mando un fuerte abrazo, sigue estudiando, sigue repasando y pues cualquier duda que tengas, chicos, esta semana revisa preguntas, si no entiendes me la pasas por acá, ¿no? La cosa es que te vayas lo más completo posible para tu examen, ¿eh, chicos? Cuídense mucho, chicos, un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar. Hasta luego, mis, cuídense mucho, un fuerte abrazo también para usted. Que tenga un bonito fin de semana.